Bueno, damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí en esta tarde. Qué bueno es que podamos apartar un tiempo especial para el Señor y que lo podamos compartir. Abra su Biblia, por favor, segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer los versos 5, 6 y 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, 5, 6 y 7. Es un texto muy breve. Tenemos una actividad después y va a ser así hasta el 3 de diciembre. Entonces vamos a tratar de ser breves. Es un poco difícil, hermanos, pero vamos a hacer lo posible. Vamos a leer entonces segunda a Corintios 1, 5, 6 y 7. Si ya lo tiene, le invito a que me acompañe en la lectura de la palabra de Dios. Dice así: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Cuando entramos en esas etapas de la vida en que sufrimos por diversas razones, no debemos pensar que Dios no tenga cuidado de nosotros. No, pues ocurre todo lo contrario. Si algo debemos tener muy claro cada día de nuestra existencia terrenal es que todos pueden en algún momento de nuestra vida, hermanos, frente a alguna situación que pasemos, abandonarnos, todos. El único que siempre permanecerá fiel a nuestro lado, ocurra lo que ocurra, será nuestro Señor. Creo que en alguna ocasión hemos vivido esa realidad. Cuando más necesitamos que nos digan que nos quieren, no nos lo dicen. O que estén allí, se desaparece. El único que nunca se irá de nuestro lado es el Señor. El tema de esta ocasión es: nuestros sufrimientos tienen un propósito de parte de Dios. Nuestros sufrimientos tienen un propósito de parte de Dios. Hace años, estaba pensando precisamente que hace unos años ya, algunos recordarán, aquí en la iglesia tuvimos un triste acontecimiento. Una familia fue atropellada, toda la familia fue atropellada. La hermana, su esposo y sus 2 niños. Casualmente ese día su carro no funcionó y tuvieron que salirse a la avenida a buscar un taxi. Estando en la banqueta, un hombre que venía a alta velocidad, tomado, los arrolló. El único que literalmente no sufrió nada fue el esposo, que logró jalar a ella, pero la golpeó todavía el carro, pero lastimó a los niños. Y el mayorcito, ¿verdad?, de 12, fue el que murió ahí en ese lugar. Cuando nos dijeron ese domingo, salimos a buscar a las personas, a los hermanos, los salimos a buscar y los encontramos. Después de algunas horas de buscarlos, no sabían dónde los habían llevado. Lo que yo encontré en el lugar fue precisamente un charco de sangre, y la unidad de Semefo que estaba ahí, ¿verdad?, con el cuerpo del niño. Y bueno, fue una etapa muy, muy, muy triste para nosotros. A mí me impactó todo eso. Quedé, pues, podría decirse devastado, ¿verdad?, por la situación que entonces se dio. Y bueno, acompañamos a la familia en esos días, y unos 2, 3 días después le dije a mi esposa: vamos a visitar a la hermana, animarla, porque ha de estar muy triste por la situación, ¿verdad?, muy dolida, hecha pedazos por
lo que le pasó a su niño mayor. Y bueno, nos dispusimos, nos fuimos esa mañana a buscarles. Y cuando tocamos a la puerta de aquel departamento, salieron a abrirnos y entramos a la recámara de la hermana y me sorprendió algo. Me sorprendió que lo que vi fue a una mujer tranquila, a una mujer con un rostro lleno de paz, sereno. Obviamente se veía que había estado llorando, ¿verdad? Porque había estado reciente el accidente y la pérdida de su niño mayor. Y bueno, mi objetivo como pastor fue ir a consolar, a animar a quien yo creí que, bueno, había que consolar y animar. Platicamos y después de haber estado un momento con nuestra hermana ahí, cuando salimos de aquella casa, quien salió animado, confortado, fui yo, con el testimonio de aquella mujer que había perdido a su niño unos días atrás, de una forma terrible, y que me había enseñado que cuando Dios gobierna la vida, frente a cualquier situación, la que sea, va a haber paz. ¿Verdad? Como dice un himno que cantamos, esa paz que el mundo no entiende. Esa paz que el mundo no comprende, que no puede asimilar. ¿Cómo muere tu hijo de esta forma tan violenta y estás tranquila? No es que no te duela. Es que hay un Señor que nos enseña que frente a cualquier situación de la vida nosotros podemos vivir una paz verdadera. No es una cuestión mental, es un asunto espiritual. Por eso es desastroso, es lamentable y es, por supuesto, algo inaceptable cuando frente a una situación cualquiera, pues ya nos queremos cortar las venas, ya nos queremos colgar del palo mayor, nos queremos ir a tirar al metro, ¿verdad? Porque es que se me quemó mi guisado y la hermana está ahí queriendo ya cortarse las venas con el cuchillo porque se le quemó el guisado. Hermana, por favor. Es que me despidieron del trabajo y ya me quiero tomar un veneno porque me siento desesperado porque me despidieron. Por favor. Es que mi negocio fracasó y invertí dinero y lo perdí y ahora ya no le hago sentido a la vida y me quiero colgar del palo mayor. Por favor, hermano. Hace años conocí a una chica, no cristiana obviamente, que el novio la dejó y desesperada tomó líquido para destapar caños. Sentía que la vida se le acababa sin el novio y entonces se quiso suicidar tomando de ese destapacaños. Cuando se murió, pero se destruyó por dentro. Cuando me dijeron que estaba mal, me pidieron que la fuera a visitar al hospital y fui. Y lo primero que me dijo fue: no me quiero morir. No me quiero morir, en un mar de lágrimas. Y dije: bueno, pues lamentablemente tu situación es muy grave. Hiciste algo irreversible. Obviamente Dios puede cambiar las cosas, sí. Pero Dios dijo no. Tuvo la oportunidad de oír el mensaje de salvación y creer. Unos días después murió. Una jovencita, desesperada porque el novio la dejó. Puedes hacer una tontería de esas, ¿verdad? En un arrebato de desesperación o de frustración, ¿verdad? Como alguna vez le dije de una hermana que desesperada porque su marido no cambiaba su actitud, no era cristiana, se dio de cabezazos en la pared y se desprendió la retina de los ojos. En ese tiempo oyó el mensaje de salvación
creyó en Cristo, oró, Dios la sanó. Pero hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros frente a una crisis? ¿Vamos a pensar de manera suicida? No, hay gente que sí lo hace. Hay cristianos que se suicidan. Leía no hace mucho un pastor por ahí, después del culto del mediodía del domingo, se fue a su casa, escribió una carta y se suicidó. Un pastor. ¿Usted dirá un pastor? Sí, un pastor. Se quitó la vida. Y no es el único. Muchos pastores se suicidan, frustrados por alguna razón. Algo los lleva al punto en que sienten que no, y se quitan la vida. Hermanos, nosotros tenemos de Dios la promesa de que nunca estamos solos, ¿verdad? Nunca. Y cuando las cosas no son como quisiéramos que fueran, no significa que la vida se acabó, que el camino se cerró. Puede ser que veamos las cosas de esa manera, pero no es que así sea. Así nos hacen ver las circunstancias, a veces la vida, ¿verdad? Entramos en un agujero negro, por cierto, y de ahí no podemos salir. Bueno, no podemos porque no recurrimos a Dios. Se nos hace imposible no salir de ahí, de esa crisis, de esa situación, de ese círculo vicioso muchas veces, porque no recurrimos a Dios. El Señor dice en su palabra, clama a mí, dice, y yo te responderé. ¿Qué nos dice así la Biblia, hermanos? ¿No le creemos al Señor? Clama a mí, dice, yo te responderé. El salmista decía, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Por tanto, dice, ya saben lo que sigue. No dará tu pie al resbaladero. Me fascina el Salmo 73, si usted lo ha leído y no le ha prestado atención, me fascina el Salmo 73. El autor del Salmo dice en un momento dado, dice el autor del Salmo 73, bueno, veía yo, dice, el progreso de los que no aman a Dios. Y el autor del Salmo 73 dice, se preguntaba, entonces yo habré limpiado en vano mi boca. ¿Me habré abstenido en vano de lo que hacen otros? Si veo que los malos progresan, que los malos les va bien, están hasta gordos. Dice, pero me di cuenta de una cosa, dice el autor del Salmo 73, que ellos están en un lugar resbaladizo. Ellos, yo no. Yo estoy en las manos de Dios. Y nadie se puede hundir en las manos de la roca eterna. Entonces, hermanos, la semana pasada vimos que todos sin excepción pasamos por situaciones complicadas en algún momento en la vida. Distintas obviamente unos de otros, porque no todos pasamos las mismas cosas en la misma magnitud, con la misma gravedad, pero todos vivimos situaciones particulares y todos las enfrentamos de forma personal. Situaciones que nos van a apachurrar a veces, nos van a pesar, nos van a doler, ante las que tenemos que tener, hermanos, la seguridad, como acabo de decir repetidamente, que no estamos solos. Podremos a veces sentirnos solos, que la magnitud, la gravedad de la situación nos hace ver lo que no es, porque nos quita la bendición de presenciar, de ver la presencia de Dios, de experimentar la presencia de Dios. Pero no es que Dios no esté a nuestro lado, Él está ahí. Ha habido ocasiones en que mis hermanos, algunos hermanos dicen, pastor, perdón hermano, no puedo en este momento. No puedo. Tal vez a usted no le ha pasado conmigo y le pasará en alguna ocasión, y espero no se moleste porque yo no acudo instantáneamente a estar con usted. Discúlpeme, pero yo no soy Dios. ¿Ya se dio cuenta de eso? Solo soy un ser humano, un hombre de carne y hueso, pecador, que no puede estar a su lado, pero el que está a nuestro lado es Dios. Él sí está en cualquier situación. Sea lunes, sea miércoles, sea sábado o domingo, sea enero, sea junio, sea diciembre, sea las
3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, a las 8 de la noche. Hay alguien que siempre está allí. Y es nuestro Dios, hermanos. Es nuestro Dios. Por eso es que no importa si usted le dice al pastor, pastor, es que esto me está pasando, y el pastor le dice, disculpe hermana, hermano, no puedo ir. Usted no necesita al pastor a su lado. Qué bueno si está ahí. A quien usted necesite es aquel en quien usted cree. Y Él siempre está con nosotros incondicionalmente. Por eso su palabra nos dice eso, ¿no? Clama a mí y yo te responderé. Pablo sigue en estos primeros 11 versículos, todavía no llegamos a eso, pero estamos en ese trayecto, en estos primeros versículos de este capítulo 1, tratando el tema de las aflicciones que todos vivimos y que inevitablemente se presentan en el transcurso de nuestra vida, aunque no lo querramos, experiencias que deben o deberían llevarnos, hermanos, a cada uno a enfrentarlas con el poder de Dios, no en nuestras fuerzas, no en mis capacidades, no, es en el poder de Dios que la vida crítica o las crisis de la vida se enfrentan, porque si no es en el poder de Dios, entonces, hermanos, nos vamos a hundir en la desesperación, en la aflicción, vamos a caer en la depresión, y algunos se van a creer la mentira del diablo de que Dios no te ama, a ti Dios no te oye, mira, le estorbas, es más, quítate la vida. Y le van a hacer caso, como le he comentado ya algunos ejemplos. Entonces, es peligroso no estar agarrado de Dios, hermanos. Es muy peligroso no estar constantes en el Señor. Es muy peligroso. Verso 5, dice entonces el verso 5 del párrafo que ya leímos de Corintios, 2 Corintios 1, 5 a 7. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. La versión Gran Comisión del Nuevo Testamento traduce este verso 5 así. Vea usted ahí en su versión la diferencia. Dice esta traducción, así como hemos sufrido mucho por Cristo y como hemos participado de sus sufrimientos, también tendremos parte en su gran consuelo. Cuando Pablo habla de las aflicciones de Cristo en este verso 5 como algo que abunda en nosotros, hace referencia en este sentido, hermanos, a aquel momento cuando escribió esta carta, a todo lo que él como Pablo, como apóstol, el apóstol Pablo había estado sufriendo y pasando juntamente con su equipo misionero, él desde el momento en que se convirtió al Señor, Hechos capítulo 9 y Hechos capítulo 13, cuando Pablo ya empieza a salir a las misiones. ¿Se acuerda usted que Pablo, el Espíritu Santo dice, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio, para los que los he apartado, separado? Empieza una vida con más sufrimientos. Desde un inicio Pablo experimentó lo que era servir al Señor. El Señor ya lo había anticipado a Pablo. ¿Se acuerda usted que cuando él se convirtió al Señor en Hechos 9, cuando el Señor le explicó a este hombre, Ananías, que fue el que fue a orar por Pablo, porque Ananías sabía quién era Pablo, más bien Saulo, el enemigo encarnizado de la iglesia, cuando oyó que era Saulo, me imagino cómo le temblaron las manos a Ananías, ¿verdad? Señor, pero ¿no es este el que persigue a tu iglesia, el que mata a tus hijos, el que maltrata a tu pueblo, no es este? Y le dice el Señor a Ananías, sí, dice, ese es. Pero ve, dice, porque es un instrumento útil me es este. Y entonces le dice a Ananías, y yo le enseñaré lo que le es necesario sufrir por mi causa. Entonces, Jesús apartó a Pablo para un servicio a él. Y en ese ministerio que Pablo empezaría a desempeñar, hermanos, Pablo ni se imaginaba lo que le iba a tocar en cuanto a sufrimiento. Y yo me imagino, como paréntesis puedo decirle, hermano, que si Jesús le hubiera dicho a Pablo, Pablo, te voy a llamar a servirme, pero ¿sabes qué? Te va a ir a puros golpes este tiempo de ministerio hasta que te mueras. Yo le puedo decir algo. Le puedo decir que Pablo no hubiera dicho, Señor, ni me hubiera dicho eso porque entonces no acepto. No, Pablo hubiera dicho, Señor, con mucho gusto. Yo acepto el ministerio. No me importa lo que tenga que sufrir. Lo que me haya de pasar es lo de menos.
lo que quiero es servirte. Y Pablo, aunque no lo dijo al principio de su ministerio al Señor, lo expresó en hechos toda su vida. Porque desde el principio Pablo pudo ser asesinado y no lo pudieron matar. Y usted recuerda, el ministerio de Pablo, puede leerlo en hechos. ¿Cuánto lo odiaron? ¿Cuántas veces lo persiguieron? Él mismo lo dice. Lo vamos a ver aquí en el capítulo 11. Lo apedrearon, lo apalearon, lo persiguieron, lo odiaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo jamás dijo, Señor, hasta aquí, ya me cansé de sufrir. No. Pablo nunca dijo eso. Entonces, Pablo pensaba en todo lo que había sufrido él y todo lo que había pasado junto con su equipo misionero por la predicación del Evangelio. Pero Pablo expresa estas palabras en este verso 5 también en función de lo que la iglesia corintia, en el cumplimiento de su ministerio como testigo del Señor, había sufrido. Porque aunque momentáneamente la iglesia, hermanos, estaba pasando por una etapa crítica en cuanto a su conducta con el Señor y su relación con Cristo, usted recordará, la primera carta la estudiamos ya, la iglesia había sufrido a un principio. No lo dice Pablo, no dice es que ustedes sufrieron, es que ustedes pasaron por estas etapas, ahora han caído en un bache de desarmonía entre ustedes, de conflictos espirituales, de deslealtad al Señor, de prácticas que no son cristianas. No, Pablo no dice eso. Pero es muy probable que esta iglesia, como cualquier otra iglesia, hermanos, hubiese pasado por una etapa en la que vivió dificultades, experimentó dificultades, incluso quizá fueron perseguidos, maltratados en una sociedad en la que era tal vez poco aceptable o nada aceptable un cambio de vida como era la sociedad corintia, que era tan deplorable en lo moral, etcétera. ¿Cómo no pensar que esos cristianos hubiesen sufrido al principio, ¿verdad? ¿Cómo no pensar que no hubiese sido así? Pablo no lo dice, pero podemos pensar que eso pasó, eso sucedió. Pablo les dice entonces que ellos son parte de toda esta esperanza de consuelo en el Señor en medio de las aflicciones. Abundan las aflicciones, pero también el mismo Cristo es suficiente para poder aliviar las aflicciones. Porque si Cristo no es suficiente para eso, hermanos, la pregunta es, ¿quién o qué? Si Cristo no me llena, entonces, ¿quién si me llena o qué si me llena? ¿Sí me entiende? Si venimos al templo y nos vamos, ay, qué aburrido estuvo el culto. Bueno, pues entonces, ¿qué lo puede llenar? ¿Qué lo podrá hacer sentir emocionalmente contento, feliz, listo para brincar o lo que sea? ¿Qué? Como les he dicho aquí, en tono de broma, vamos a programar un domingo de alabanza, hermanos, y vamos a traer un grupo aquí que nos haga brincar como tlaconetes alados todas unas 3-4 horas y nos vamos pensando, hoy sí estuvo el culto, pero bien padre. No necesitamos eso. Entonces, todo aquel que sigue al Señor en un momento de la vida, hermanos, está en el riesgo de sufrir. De alguna manera, en el riesgo de sufrir. Todo aquel que es testigo de Cristo frente al mundo va a sufrir. Cuando una iglesia se dispone a salir del anonimato espiritual en el que muchas veces cae, y esa iglesia se dispone a levantarse y trabajar como fiel testigo del poder transformador de Jesucristo, sufre reveses, sufre oposición, y oposición diabólica, hermanos. Porque el diablo no quiere que nosotros como iglesia, quien quiera que sea esta, obedezca al mandato de predicar el Evangelio de Jesús, se levante y sirva, se levante de esa actitud anticristiana, fuera de lo espiritual, de estar simplemente contemplando a los demás sin hacer nada. Cuando una iglesia se levanta, cuando un cristiano se dispone y dice, yo quiero consagrarme al Señor, también el diablo reacciona. También el diablo despierta y dice, no me conviene que se levante. Y va a hacer lo que tenga que hacer para apachurrarlo y mantenerlo donde ha estado, porque ese cristiano no es peligroso. Es peligroso aquel que se levanta y dice, yo me quiero santificar, yo quiero servir al Señor, yo quiero honrar al Señor, yo quiero vivir una vida que agrade a Dios. Ese es peligroso. Así que cuando obedecemos valientemente el mandato de predicar a Cristo, sufrimos, hermanos, porque cuando cada uno de nosotros somos atacados por el enemigo a causa de nuestra obediencia a la gran comisión, es la iglesia la que es violentada.
Cuando usted que está obedeciendo al Señor y predique el Evangelio, comparte a Cristo y está sufriendo, en usted la iglesia está siendo violentada. ¿Recuerda usted las palabras del Señor a Pablo, ahí en Hechos capítulo 9, verso 4, cuando lo detiene el Señor, le dice estas palabras: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa iglesia que predica a Cristo, esa iglesia que comparte el mensaje de salvación, usted que va y no se contenta con no hablar del Señor, está incómodo y busca cómo aliviar, quitar, remediar esa incomodidad hablando del Señor, a usted lo va a atacar el diablo. A usted le va a meter un montón de conflictos para que usted cierre su boquita y ya no hable más del Señor. Y usted representa a esta iglesia del Señor. En usted la iglesia está siendo violentada, pero Dios estará ahí para ayudarnos a no dejar de hacer lo que creemos que es necesario hacer. Si hacemos todo, hermanos, pero no compartimos a Cristo, estamos fuera de la voluntad de Dios. Cuando usted comparte a Cristo, usted está tomando parte responsable en el mandato del Señor de ir y predicar el Evangelio. Cristo y cada uno de nosotros somos como sus hijos y seguidores, compartimos los sufrimientos porque Él y nosotros somos una unidad desde el día de nuestra conversión a Él. Así fue la oración del Señor ahí en Juan, para que ellos, dijo el Señor, hablando de la iglesia, de sus seguidores, y el Padre fuesen uno. Esa fue la oración del Señor, pidiéndole al Padre que nosotros y Él fuésemos uno. Cuando nosotros como creyentes, hermanos, caminamos en esa necesidad constante con nuestro Señor, de nuestro Señor, cuando estamos siendo perseverantes en la búsqueda de Dios, cuando estamos tratando de ser leales a la causa del Señor, no importa lo que pasen, no importa lo que me digan, no importa lo que experimente, lo que me suceda, cuando eso sucede, hermanos, la unidad en el Señor se torna y se conforma en una realidad visible y palpable. Usted no está solo en esa experiencia diaria. Su Señor está allí a su lado y es una promesa que nuestro Señor dio y no deja de cumplir. Mateo 28:20 dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estas palabras las dijo el Señor después de la comisión dada. Después de que el Señor dijo: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio, dijo: y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, cuando usted y yo hablamos de Cristo, cuando usted y yo nos atrevemos a hablarle a ese pariente que es duro de corazón, a ese amigo que queremos hablarle y no nos hemos atrevido y lo hacemos, cuando usted va y predica el Evangelio, usted no está solo en ese esfuerzo de compartir el Evangelio. Cristo está con usted. Él está a su lado y le está dando las fuerzas, le da las palabras, le da el ánimo y lo respalda y lo va a cuidar para que usted siga haciendo lo que Él quiere que haga, que es hablar de Él. Así que, hermanos, el hecho de que no estamos solos en nuestra obediencia, de ser fieles testigos de su verdad, nos debe animar, hermanos, a predicar a Cristo, a obedecer su palabra y buscar con la dirección del Espíritu Santo, no solo el ser testigos del Señor, sino también buscar nuestra santidad diaria. Y si decidimos hacer esto, debemos saber y recordar, como ya dije, que vamos a tener problemas. Si como cristianos no hemos pasado crisis, es porque quizá no estamos viviendo como deberíamos estar viviendo la vida cristiana. Cuando empezamos a vivir la vida cristiana con responsabilidad y compromiso real con el Señor, empezamos a tener problemas, empezamos a tener dificultades. Pero recuerde, nunca estamos solos. Los sufrimientos o aflicciones, como se traduce en la versión 60, en este verso 5, como Pablo lo está utilizando acá, dice Pablo, son abundantes, serán abundantes. Probablemente innumerables, pero también así como los conflictos serán muchos, también será abundante, dice Pablo, la consolación, que juntamente con los sufrimientos vendrán de parte del Señor. Cristo no nos ve ahí sufriendo y nos deja solos, no, hermanos, Él está a nuestro lado. Cuando compartimos el mensaje de salvación, cuando nos disponemos a vivir para la gloria de Dios, indudablemente que vendrán conflictos de toda clase. Eso es natural en la vida de aquel que no se conforma con ser un simple cristiano. Eso es natural en la vida de aquel que se levanta para ser algo más de lo que ha sido hasta ese momento. Si no nos quedamos callados y no hablamos de Cristo, si nos conformamos con ser simples cristianos,
y no avanzamos, pues no hay problemas. ¿Qué problemas puede tener una persona que no se compromete con la obra del Señor? No pasa nada. Pero cuando decidimos ser valientes y nos disponemos a hablar de Cristo a otros, cuando nos levantamos de esa posición de comodidad, ¿verdad?, de conformismo espiritual, y comenzamos a buscar nuestra propia madurez espiritual, entonces también, sin duda alguna, vendrán los problemas y no debemos asustarnos ni desanimarnos, porque ya lo deberíamos saber. El compromiso con el Señor trae consigo dificultades. El Señor ya lo dijo, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. ¿Verdad? Yo he vencido al mundo. ¿Van a haber dificultades? Sí. Pero el Señor dijo, yo he vencido al mundo. ¿Recuerda esas palabras? Las leímos la semana pasada. Son palabras del Señor. Vimos la semana pasada que en dos sentidos es que el Señor dice estas palabras de Juan 16:33. En primer lugar, indican que en la vida, en términos de lo que es normal, para todo ser humano, todos experimentamos dificultades de toda índole. Así que cuando de pronto llega algún problema, cualquiera que éste sea, es normal, en el término de lo humano. Es normal. Porque lo que le ocurre a uno le puede ocurrir a otros, incluyéndonos a nosotros como creyentes. Pero el Señor lo dice en otro sentido también, y es en el aspecto espiritual. En lo que tiene que ver con nuestra relación espiritual con Dios, como sus hijos. Como le acabo de decir, todo cristiano que decide cambiar de actitud y salir de entre el montón, ese montón que vive pasivamente su fe sin ninguna entrega espiritual, esos que dicen ya estoy fastidiado de vivir como otros y sin entrega, sin compromiso, sin sentirle ese sabor y sentido a mi comunión y relación con el Señor, esos que dicen yo salgo de esto y me voy y quiero algo más para mí, esos, dice el Señor, van a tener aflicciones. No va a ser fácil, hermano, dejar esa comodidad y levantarnos a hacer algo que no hemos hecho. No va a ser fácil, pero debemos esforzarnos en cambiar de actitud. El ejemplo más claro de esto son los mismos apóstoles. ¿Recuerdan ustedes? Lo veíamos en la mañana. Lo veíamos en la mañana. Cuando el Señor murió, previo a que el Señor muriera, recuerda usted que los apóstoles estaban escondidos y estaban llenos de temor y se escondieron, ¿verdad? No salían para nada y ahí estaban. Pero cuando el Señor resucitó y se les aparece, la actitud de los 11 cambió. Y lea usted el libro de los Hechos. Ya el libro de los Hechos nos describe a 11 hombres valientes, dispuestos a dar su vida, y el primero de ellos que dio su vida fue Jacobo, el hermano de Juan. Aquel que le había dicho junto con Juan, Señor, queremos que nos sientes uno a tu derecha y otro a tu izquierda. El Señor les dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber de la copa que yo bebo? Dijeron, sí, Señor. Y el Señor no hablaba de una copita de vino, hablaba de la copa de sufrimientos. Bueno, pues el Señor le cumplió su palabra a Juan, a Jacob. Murió a manos de Herodes. Fue el primero de los 11 que murió. Entonces, cuando decidieron salir del anonimato, Dios transformó la vida de estos 11 y sirvieron de ejemplo para muchos, y muchos vinieron al conocimiento de la verdad a través de ellos por la valentía y la actitud que asumieron después de la resurrección del Señor. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que cualquiera o cualesquiera que sean las causas de nuestros sufrimientos, debemos confiar que nuestro Señor está allí para consolarnos, para alentarnos, para infundirnos confianza y fortalecer nuestra fe. Porque Dios nunca en su palabra dijo no vas a sufrir. No. Yo no sé, a usted le predicaron un evangelio en el que le dijeron, es que Dios dice en su palabra que si te acercas a Dios te va a ir bien. Mira, tus negocios van a florecer, tu economía va a ser muy buena, tu salud, nunca te vas a enfermar, tus problemas van a desaparecer, ya no vas a sufrir. ¿Le predicaron un evangelio así?
Porque si le predicar un evangelio, necesitamos reunirnos para que le predique el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio dice que usted va a sufrir por causa de su fe. El Señor dijo: si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Si a mí me maltrataron, a ustedes también los van a maltratar. Si a mí me mataron, dijo el Señor, a ustedes también, ¿verdad?, los matarán. Entonces sí es importante comprender que el acercarnos a Dios no es sinónimo de no tener conflictos. Al contrario, hermanos, va a significar conflictos y no nos debe sorprender cuando estos aparezcan desde el momento en que decidimos levantarnos para vivir una vida cristiana, una vida espiritual verdaderamente comprometida con Dios. No le estoy diciendo, le echo la sal, hermano. No le estoy echando la sal. Le estoy diciendo lo que la Biblia dice y le estoy recordando que la palabra del Señor no nos libra o no nos dice que nos librará de los conflictos. Más bien nos aclara que cuando usted y yo venimos al conocimiento de la verdad, los problemas también vendrán. Yo creo que todo cristiano, quien quiera que haya sido, quien quiera que sea, ha necesitado aliento en algún momento de su vida. Pablo mismo lo necesitó. Hechos 18. Hechos 18, 9 y 10 dice así: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y eso se lo dijo el Señor a Pablo cuando estaba en la ciudad de Corinto. Y recuerde que no fue fácil para Pablo, hermanos, la predicación del evangelio. Sufrió, tuvo enemigos que le quisieron quitar la vida, y probablemente dicen algunos que Pablo estaba pasando por un momento de desánimo al ver que aunque había respuesta al evangelio, también había muchas personas que lo odiaban y querían matarlo. Dicen algunos que Pablo estaba pasando por un momento de desaliento y hubo necesidad de que el Cristo que lo había comisionado a la predicación del evangelio le dijera: Pablo, no tengas miedo, anímate, levántate y no dejes de predicarme, porque yo tengo muchos que van a creer en mí en esta ciudad. Y usted lo puede ver, estas son las cartas que estamos estudiando. Mucha gente creyó en una ciudad deplorablemente inmoral. Prácticamente todos los comentaristas coinciden pues que el Señor le dijo a Pablo estas palabras porque estaba pasando por mucha presión y era necesario que el mismo Cristo le dijera a Pablo que no se desanimara. Pablo puntualiza aquí en este verso 5 que la consolación que todos recibimos es de origen divino. Así dice Pablo: así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mire, hermano, cuando usted pasa por una crisis y me llama, yo voy y le hablo, créame que no es fácil hablarle y levantarle el ánimo y tratar de ayudarlo a ver las cosas de otra forma. Es difícil. Aun cuando voy con la Biblia y le digo: mire, hermano, hermana, la Biblia dice, no es porque yo lo diga, que después de que yo le digo las palabras, dice: ay, pastor, mire, que estaba hace un rato me sentía alfombra y ahora me siento un águila en las nubes. No, hermano, créame que no, porque no soy yo, sino es Dios y su palabra el que nos debe consolar. ¿Sí? Como le he dicho, yo me puedo morir ahorita aquí y Dios va a traer a alguien más para cuidar su iglesia. Yo no soy indispensable, ni lo que yo le diga es algo indispensable, pero la palabra de Dios sí lo es, y Dios sí lo es. Y Dios, hermano, está con nosotros. Dios siempre va a estar con nosotros. Con Dios siempre vamos a poder contar incondicionalmente, porque Él es Dios y Él permanecerá con su iglesia hasta la eternidad. Yo no. Verso 6. Pero si somos, dice Pablo, atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, dice Pablo en este verso 6 de 1 Corintios 1. La cual, dice, se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Lo primero que Pablo no está diciendo aquí, hermanos, es que ningún sufrimiento padecido por Pablo hubiese traído a la vida de cualquier creyente salvación. No, Pablo no está diciendo: hermanos, por mis sufrimientos ustedes ahora son salvos. De ninguna manera Pablo está queriendo decir eso, porque parece ser que eso está queriendo decir, pero no es lo que Pablo está diciendo. Porque lo que Pablo sufrió o lo que padeció, cualquiera que hayan sido sus padecimientos, hermanos, no trajeron salvación a la vida de nadie.
contribuyeron para que la gente pudiese escuchar el mensaje de salvación, y por el mensaje de salvación predicado por Pablo, ellos creyeron a Cristo, y Cristo fue el que les trajo a la vida de los creyentes salvación y vida eterna, pero no Pablo, hermanos, no Pablo. Así es que cuando alguien ayuda a una persona a conocer a Cristo, puede decirse que esa persona se convierte en una especie de padre espiritual, se ha usado y se utiliza, pero esa persona no es su Dios, no es su Salvador. El Salvador es aquel que murió en la cruz del Calvario, mis hermanos. El que nos dio vida eterna es aquel que derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. El que le llevó al conocimiento de la verdad solo es un instrumento en las manos de Dios. Y lo que yo hago aquí cada vez que le predico, cuando yo hago lo que hago cuando le enseño la palabra de Dios, cuando yo voy a su casa a animarle por alguna situación o le visito para ir a orar con usted, no estoy siendo Dios para usted. No, no lo soy. Solo soy alguien a quien Dios puso aquí para decirle algunas cosas a usted cuando usted las requiere oír. Y soy alguien que Dios puso aquí cada domingo para predicarle a usted la palabra de Dios, para que usted pueda comprender lo mejor posible el texto bíblico y usted comprendiéndolo se vaya y obedezca al Señor. Sujete su vida a la verdad de Dios y procure vivir, tanto como yo lo necesito hacer, a esa verdad bíblica. Eso es lo que sí quiero que pase. Las aflicciones de Pablo, que Pablo soportó, miren, ni de Pablo ni de nadie, por cierto, pero las aflicciones que Pablo soportó en ninguna manera pueden añadir nada al proceso de redención en la obra de Cristo. Nada pueden añadir. Por el contrario, los sufrimientos de Pablo fueron necesarios para que el mensaje del Evangelio pudiera ser llevado a muchos lugares. Pablo llegó a ciertas ciudades y sufrió. Y el sufrimiento de Pablo, hermanos, trajo como consecuencia que Pablo siguiera predicando el mensaje de salvación, y ante la insistencia y el valor de Pablo, Dios tocó el corazón de muchos y muchos creyeron al evangelio predicado por Pablo. Pero Pablo, hermanos, no hizo nada para la salvación de la gente, en el sentido de que nada que él hubiese padecido hizo algo para que la gente creyera. No. Pero Dios usó los sufrimientos de Pablo para que la gente pudiese darse cuenta que el mensaje que Pablo predicaba en medio de sufrimientos era el mensaje de Dios al corazón de las personas. Eso es lo que Pablo está queriendo decir aquí. Si vemos los sufrimientos de Pablo, las aflicciones de Pablo, por el beneficio espiritual para la salvación de las personas, por un lado. Por otro lado, Pablo sufrió, porque acuérdese usted que también, no es que en todas las iglesias amaban a Pablo, y cuando Pablo llegaba agarraban a besitos y abrazos a Pablo. Había quienes, como los corintios, habían grupos en la iglesia de los corintios que no querían a Pablo, lo criticaban, dudaban de su apostolado, decían, no, ese Pablo está aquí porque miren, quiere dinero, ya saben. Entonces Pablo tuvo que defender su apostolado y tuvo que aclarar que a él no le interesó nada excepto la predicación del evangelio, y lo dejó claro desde los primeros capítulos de la carta anterior. Así que para unos el sufrimiento de Pablo trajo como resultado salvación, y para otros, del lado de la iglesia, trajo fortaleza espiritual. Qué beneficio, qué gran beneficio, ¿no, hermano? La vida de Pablo. El hecho de decir, no, es que la verdad que Pablo en nuestra vida fue una gran bendición. Y qué hermoso cuando nosotros podemos pensar de personas que han sido de bendición en nuestra vida. Yo he conocido gente que no, cuando oyen ciertos nombres, no, esa persona yo la conocí, miren, y empieza a decir cosas porque el trato con esa persona significó a veces abuso, extorsión, mentiras, etcétera. Pero qué bonito es cuando la gente dice, no, pues es que de verdad el trabajo de esa persona ha traído a mi vida crecimiento espiritual, me ha enseñado la palabra de Dios. Mire, me ha regañado con la palabra de Dios, y de verdad puedo decir que en su momento no me gustó, pero Dios tenía la razón a través de lo que me dijo. Y le doy gracias a Dios porque en su momento me pudo jalar las orejas, me pudo decir la verdad y me pudo decir las cosas como eran, sin andarse por las ramas, porque Dios le dio la autoridad para hacerlo, y yo reconozco que ha sido de bendición en mi vida. Eso es lo que la mayoría de la gente pensaba de Pablo. Habían algunos que mentían e inventaban cosas de Pablo, pero la mayoría de las personas, gracias a Dios, sabían qué clase de persona era Pablo. Verso 7, dice Pablo entonces, concluyendo este párrafo, y nuestra esperanza respecto, dice, de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también, dice Pablo, lo sois en la consolación. Pese a todo lo que Pablo había sabido de las crisis internas de la iglesia en Corinto,
Pablo les expresa que él confía que ellos, los corintios, saldrán de esas crisis en las que cayeron lamentablemente y se dispondrán a vivir la vida cristiana comprometidamente con Dios como había sido antes de que las crisis vinieran a la relación en la iglesia y al seno de la iglesia. Usted recordará, y si no lo recuerda, porque no ha estado con nosotros, que la primera carta describe los conflictos internos que había en la iglesia. Había bandos, ¿verdad? Gente que decía, yo soy del grupo de Pablo, yo soy del grupo de Cefas, yo soy del grupo de Apolos, yo soy del grupo de Cristo. La iglesia estaba dividida, fragmentada, entre gente peleándose entre ellos, conflictos en la iglesia que lo llevaban ante las autoridades y la gente se enteraba de los problemas en la iglesia, lamentablemente, ¿verdad? Era de mal testimonio la iglesia ante la sociedad corintia. Había un hombre que estaba viviendo en incesto porque estaba viviendo con la madre, la mujer de su padre, ¿verdad? Estaba viviendo una relación tan terrible. Habían conflictos matrimoniales, habían mujeres que no se sujetaban a su marido y iban al templo a hacer relajo, bueno, en fin, usted sabe cómo era esa iglesia. Entonces Pablo dice, hermanos, yo confío en el Señor que estas cosas se resolverán, que con la dirección de Dios ustedes superarán estas crisis y que entonces se levantarán, y por causa de que ustedes se levanten, ustedes tendrán conflictos, vendrán aflicciones y empezarán a vivir dificultades como al principio, pero Dios está con ustedes, estará con ustedes para que salgan adelante en esas dificultades. Probablemente Pablo estaba recordando pues las palabras de David cuando menciona estas palabras aquí a la iglesia, de que en medio de todo Pablo decía, pero tengo confianza en que ustedes, hermanos, han oído. Y han oído, aparte de con el oído físico, han oído con el corazón. Y como paréntesis también yo quiero decirle, hermano, cuando usted viene al templo, mire, yo le pido mucho a Dios en la semana, le digo, Señor, que mis hermanos lleguen y oigan con su corazoncito. Mi anhelo, hermano, es que usted oiga a Dios con su corazón. Y que lo que nos entra por aquí, no se nos salga por acá. Que lo que nos entra por un oído llegue a nuestro corazón y nos haga meditar, nos haga pensar las cosas, nos haga reflexionar en la verdad de Dios y nos conduzca a un cambio de actitud. Si eso se produce en usted en la semana, bendito Dios, hermano. Yo le doy gracias a Dios porque el trabajo de organizar estos estudios, de hacer todo esto, que no es fácil, tuvo resultado, tal vez no en el 100%, pero sí quisiera yo decir en un 99%. Que usted como María, recuerde Lucas capítulo 2, se vaya y medite estas cosas en su corazón. Y que Dios le lleve a usted a cambios de actitud, a verse a sí mismo en la realidad de lo que es su vida a la luz de lo que Dios le dijo. Y usted decida tomar decisiones que honren a Dios, que le traigan un beneficio a usted también. Porque si usted decide cambiar de actitud y buscar a Dios con todo su corazón, distinto de como hemos dicho ahorita, distinto de lo que otros lo hacen, mire hermano, el beneficio va a ser para usted. Para usted. Pero a la vez va a ser bendecida esta iglesia, porque usted no puede ser bendecido sin bendecir al cuerpo al que pertenece. Acuérdese, somos un cuerpo en Cristo. Y cuando algo le pasa a esta mano, le pasa a todo mi cuerpo. Cuando yo estoy comiendo, no sé, a usted le ha pasado, para mí, en lo torpe que soy muchas veces, cuando he estado comiendo un taquito, me he mordido mi dedo. Bueno, a mí me pasa, yo soy raro, entonces usted tal vez no, pero a mí sí. Me he mordido mi dedito. Ay, digo. Pero mi cuerpo se alegra cuando a este dedito le pongo un anillo, a este dedito le pongo un anillo. Bueno, yo no soy de eso de ponerme cosas, ¿eh? Nunca traigo nada. Pero cuando usted se pone un anillito en su manita, este dedito no es el único beneficiado. También su manita, su brazo y todo su cuerpo. Cuando usted se pone un dije o un aretito, hermana, o se pone bonita para Dios, todo su cuerpo se alegra por eso. De igual manera pasa con la iglesia. Cuando al oír la palabra de Dios reaccionamos, hay un beneficio para nosotros, pero a la vez estamos beneficiando al cuerpo al que pertenecemos, que es la iglesia local. Probablemente Pablo estaba recordando el Salmo 138:8 que dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué hermoso salmo, ¿no? Mi Señor cumplirá su propósito en mí.
¿Qué propósito tiene Dios? Mire, el Señor dice, yo tengo propósitos de bien para ti y no de mal, para darte el fin que esperas. Ese es el propósito, el plan de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios, hacernos bien, no mal, hermanos. Y eso es lo que dice el Salmo 138:8. El Señor cumplirá su propósito ¿en quién? En mí. En mí. Y quizá Pablo estaba recordando también, ¿verdad?, otro texto de la Escritura por ahí. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará? La completará, dice, hasta el día de Jesucristo. Dios había empezado a hacer una obra en los Corintios, hermanos, que se había detenido lamentablemente por la necedad de ellos. Pero Pablo confía en que eso va a terminar y que cuando esos conflictos internos se acaben, ellos se volverán al Señor y entonces habrá bendición a la obra de Dios y Dios llevará a término lo que había comenzado años atrás en la iglesia de los Corintios. Tanto Pablo como los Corintios compartían los sufrimientos que todo seguidor del Señor padece, hermanos, de alguna manera en algún momento, como nos pasa a nosotros hoy. Es cierto que no siempre nuestra fe es causa de felicitaciones y buenos recibimientos, ¿verdad? Porque cuando nos decidimos acercar a Dios, mire, oiga bien, cuando usted se decide acercar a Dios, la gente nos dice, oye, qué bueno que fuiste a la iglesia, qué bueno, te felicito, mira, yo soy un diablo, pero qué bueno que tú busques a Dios. Tal vez no le digan eso, tal vez haya gente que le diga, ¿a dónde? Ah, ya te hiciste un hipócrita, un fanático, ya te hiciste. Empiezan a criticarlo y a decirle cosas porque usted está buscando el bien para usted y los otros no lo pueden entender. Empiezan a burlarse, empiezan a oponerse y usted empieza a tener conflictos por eso. ¿Qué va a hacer? Dejar de asistir, dejar de buscar a Dios, dejar de perseverar en su fe, dejar de consagrarse al Señor, dejar de servir porque se burlan de usted. Bueno, esa será decisión suya. El autor del Salmo 73 dice, en cuanto a mí, el buscar a Dios es el bien, mi bien. No sé otros, pero yo, dice el autor del Salmo 73 al final, dice en cuanto a mí. El acercarme a Dios es el bien. Entonces, es un asunto personal, hermanos. Tal como Pablo dice, entonces quizá no tengamos un cambio en el trato que nos dan por ser cristianos, ¿verdad? Tal vez las cosas van a empeorar. Recuerde usted que aún el Señor nos advirtió en su palabra que tendríamos conflictos como resultado de buscar al Señor. Mateo 10 nos dice que aún los que se van a voltear contra nosotros sean los de nuestra propia casa. Qué triste que los primeros que deberían felicitarnos por buscar a Dios sean nuestros seres queridos y son los primeros que se empiezan a burlar. Y empiezan a decirle, es que eres un hipócrita, ¿verdad? Yo, sí, a mí no me vas a engañar, tú eres un hipócrita. Bueno, pues que lo digan. Cada quien debe buscar lo que es mejor para quién, para sí mismo. Así es que Pablo concluye pues diciendo que sí hay, dice Pablo, conflictos, pero tenemos esperanza, dice Pablo en el verso 7, de que como somos compañeros en los conflictos, también seremos compañeros para disfrutar de la bendición del consuelo del Señor. Al final del verso 7 lo dice. También dice, lo sois en la consolación. Hermano, cuando usted sufre, háganos partícipe de sus sufrimientos para que oremos juntos. Alguien me dijo una vez en tono de reclamo, estuve enfermo y jamás me buscó. Y le dije, hermana, si usted no me lo dice hoy, no me entero. Usted debería saberlo, hermana, si fuese Dios, lo sabría. Pero no soy Dios. Y si usted no me avisa que se enferma, no la puedo buscar. Entonces, pero bueno, el que está a nuestro lado siempre es aquel que no falla. Él sí. Y a Él debemos ver todos juntos. Vamos a orar. Padre amado, gracias por darnos la bendición de tu palabra este día y concedernos la oportunidad, Señor, de poder oír el consejo de tu palabra. Qué bueno que podamos hacerlo juntos, Señor, y que nos recuerdes, Padre, que la vida es hermosa, sí, pero tú dijiste que habrían conflictos sin ningún problema en el término de lo humano, en el sentido de lo que es común a todo ser humano. Señor, nos debe apartar de ti, mucho menos si los problemas vienen, Padre, por causa de acercarnos más y de vivir nuestra comunión contigo de una forma
más profunda y más responsable. Ayúdanos, pues, Señor, te lo pedimos, y que tu presencia bendita, fortalecedora, Señor, siempre la podamos experimentar cada día, Señor, de esta semana que hemos comenzado. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.